Buenas noches, queridos oyentes. Otra vez estamos aquí como todos los martes, que estamos compartiendo este tiempo y que el compartir nos acerca por este medio. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos y creyendo que toda palabra que Dios nos envía a través de la Biblia nos conforta, nos anima y nos da fe para poder seguir adelante. Y en esta noche yo quiero presentar esta palabra. Es una esperanza viva, es lo que nosotros tenemos por delante, que Dios nos ha presentado en su palabra y que lo creemos y que se ha hecho real a través de nuestras vidas. Así que creemos en esto. Y yo estaba pensando cuántas cosas que están ocurriendo en el mundo y cuántas cosas son las que nosotros no entendemos. No entendemos muy bien porque se nos va de las manos. Y como humanos no podemos arreglar nada porque todo está dentro de esta vorágine mundial, ¿no? Estaba mirando las crisis emocionales que todo esto desata en las vidas, y está pasando a nivel mundial y llevan a hombres y a mujeres a desvariar de sus ideas, de su interior, sus creencias, sus principios, su lógica. Las consecuencias son el desenfreno que lleva al caos social. Esto lleva a un caos social que está la sociedad que no sabe para dónde ir con las enfermedades, con las crisis. Estaba leyendo todas las crisis que están sucediendo a nivel mundial por la falta de trabajo, porque ha recrudecido en algunos lugares todo esto. Y este caos social, a no pensar con cordura y responsabilidad, nos lleva a esto. Y la pobreza material y espiritual que está reinando, porque la pobreza material muchas veces nos lleva a que nosotros podamos desanimarnos y poder buscar otras formas de poder conseguir lo que se necesita. Pero cuando en lo espiritual empieza a tocar todas las emociones, las ideas, se decepciona y emocionalmente comienza a enfermarse la gente y comienza a no pensar en lo que podría salir del paso. Y hablando de estos, hablemos de la conciencia, lo que es la conciencia. La conciencia es aquella parte en el cerebro que nos lleva a nosotros a inspeccionar todo lo que nosotros vivimos, a enfatizar las cosas que nosotros tenemos que hacer, pensar en lo que estamos planeando hacer, en lo que hemos planificado, en lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestra casa, con el seguir adelante. Y esto, hablando de la conciencia para saber qué sería vivir de una manera diferente, ¿no? Porque ¿cómo hablamos nosotros de conciencia? Sabe que la conciencia es aquello que participa la psiquis, el pensamiento, las intenciones. Todo esto está involucrado porque para llevar a una acción, la conciencia es aquella que nos va a permitir que nosotros vivamos estas experiencias. Y en la Biblia se usa generalmente en el sentido de la conciencia moral, de la conciencia espiritual, de la conciencia que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros podemos tener. Y el sentimiento del bien y del mal, el conocimiento interno de nuestra condición espiritual. En este sentido tenemos la conciencia moral. En Romanos 2:13 dice, porque Dios no considera justo a los que le oyen la ley, sino a los que la cumplen. O sea que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen, gentiles se les llamaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, aquellos que no conocían la ley de Dios, y dice, y que no cumplen por naturaleza lo que hay y lo que exige ellos. Ellos
son leyes para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como los atestigua su conciencia por sus propios pensamientos. Algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. ¿Qué está diciéndonos con esto? Que la conciencia actúa de acuerdo a nuestro antojo. Aquellos que no tienen una ley marcada, una meta, un camino para seguir, no tienen una fe, un principio, hace que vivan de cualquier manera, según las situaciones que hay, viven a su manera, si es bueno, si les acusa y si los excusa, o sea, si libremente esta forma de vivir. Y no basta con saber lo que está bien, también debemos hacerlo, debemos honrar al Señor con nuestra voluntad y con nuestros hechos, practicar lo que proclamamos con nuestros labios, practicar cuando tenemos una fe, cuando tenemos cosas buenas para hacer, lo proclamamos con nuestra boca, con nuestros hechos, pero lo borramos con el codo, muchas veces, como dice el refrán. Pero tenemos que practicar lo que proclamamos con nuestros labios. El Señor es glorificado de manera maravillosa y profunda cuando hacemos y hallamos gracias ante sus ojos, cuando hacemos su voluntad, adelante de sus ojos. Dios no considera justo a los que oyen la palabra, sino a los que lo cumplen. Claro, porque la palabra de Dios conlleva una ley, la ley espiritual. Entonces, esto nos lleva a nosotros a poder entender que no todo lo que se nos antoja o lo que nos dicta la sociedad, lo que nos dicta nuestros propios cuerpos, nuestros propios intereses, nuestras ideas, nuestras buenas ideas humanas, no siempre agrada a Dios, porque Dios considera justo a los que oyen su palabra, sino a los que la cumplen, no solamente a los que oyen su palabra, sino a los que la cumplen, porque podemos oír muchas cosas, y nos puede gustar o no gustar, pero la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios, no tiene excusa, no es para que nosotros la oigamos y demos vuelta y hagamos lo que nos antoja, porque esto involucra nuestra vida, involucra nuestra conciencia. Sabe que en la conciencia queda sentado todas nuestras condiciones de vida. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que proponemos queda en nuestra conciencia, allí. Y muchas veces en el subconsciente, allí debajo, como quien esconde debajo de la cama aquellas cosas que no quiere, en el subconsciente quedan almacenadas cosas que se han hecho y que el ser humano las da por terminadas, allí las esconde allí, pero cuando viene la realidad, aflorecen, flotan en el aire, flotan en nuestros pensamientos, flotan en las condiciones en que uno está viviendo en ese momento, aparecen esas cosas actualmente de aquello que no queríamos que apareciera, que desapareciera para siempre. Y muchas de esas cosas son lo que la Biblia llama pecado, no ser obediente a lo que Dios nos dice. Dios nos considera justos a los que oyen su palabra, no considera justo a los que oyen su palabra y no la cumplen. El que oye la palabra de Dios tiene que cumplirla, porque le está marcando el camino que Dios sabe que nosotros tenemos que caminar. Este es el justo juicio de Dios. En Romanos 2:16 dice: si sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. O sea que en el subconsciente quedan almacenadas aquellas cosas que a la persona la perturban. Pero dice que Dios juzgará todos los secretos. Para Dios no hay secretos guardados, no existen. Está ahí porque Él conoce espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu está parte de la conciencia, espíritu humano, y la conciencia es la que está ahí. Almacenamos en esa despensa que es el subconsciente
todas estas cosas que nosotros hemos hecho mal y las queremos esconder, las ponemos ahí. El Señor es glorificado de manera maravillosa y profunda cuando hallamos gracias y hablamos ante sus ojos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hallamos en los ojos de Dios? Esa gracia profunda en los ojos de Dios, porque Él es glorificado de manera maravillosa, dice, por cuando nosotros podemos hablar verdad y hacer esa verdad. Dios nos considera justos en eso. En Romanos 2:16 dice, así sucederá en el día que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Dios sabe todas las cosas, porque Él es el que está en los cielos y Él está en todo lugar, es omnipresente, omnisciente, y Él escucha todo y Él sabe todo. Él es omnisciente, siente todo lo que nosotros sentimos, oye todo lo que nosotros decimos, descubre todo lo que nosotros escondemos. O sea que no hay forma de escondernos. El Espíritu Santo ilumina la conciencia y Cristo es el que purifica nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos al Señor y comenzamos a descubrir lo que dice la palabra y queremos hacer la voluntad de Dios, ahí viene el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que el Señor Dios dejó para que estuviera acompañándonos a nosotros, y Él a través de la palabra nos aconseja, nos ilumina la conciencia, o sea que mete ahí adentro, en lo escondido, se mete ahí e ilumina la conciencia y Cristo la purifica. Porque la conciencia de por sí, la conciencia humana, siempre se equivoca porque nosotros pensamos que todas las cosas son como nuestro pensar, como nuestro ver, mirar, pero no son así. Detrás de cada cosa hay algo que nosotros no descubrimos y que sí Dios sabe porque Él creó todas las cosas. En Romanos 9:1 dijo, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. O sea que Él es el que, en el Espíritu Santo es el que me anima a mí y a aquellos que le buscan, me anima a que mi conciencia esté afirmada en Cristo. Y en Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna. O sea, Dios nos ha marcado una eternidad, pero el hombre y la mujer lo perdieron en el Edén por causa de la desobediencia. Pero Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados, o sea, aquellos que le creen, que lo reciben en su corazón y que está allí para confirmar por el Espíritu Santo, guiarnos, para que aquellos llamados reciban la herencia eterna prometida por Jesucristo. Ahora el que ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. O sea que había un pacto en el Antiguo Testamento, uno puede leer el pacto de los hebreos, del tiempo antiguo, antes que viniera Jesucristo a la tierra, y ellos tenían un pacto y tenían una ley que la tenían que cumplir con ese pacto. Entonces en Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. O sea que cuando Jesucristo vino a la tierra y Dios vio que tuvo que traer juicio varias veces sobre la conciencia del ser humano, porque aunque tenían marcado los mandamientos y muchos habían hecho pacto con esos mandamientos y no los cumplían, entonces ellos hacían derramamiento de sangre y pagaban su culpa con animales, con la sangre de los animales. Iban a presentar delante de los sacerdotes alguna paloma, algún becerro, alguna oveja, según lo que fuera su pecado.
iba y la tenían que matar y pagaba con esa sangre, pero eso no era suficiente porque la gente no cambiaba. O sea, iban a hacer el pacto y al otro día o al dar vuelta a la espalda ya estaban otra vez haciendo lío. Como es la conciencia del ser humano, como es la actitud del ser humano. Si nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios, en Jesucristo, y el Espíritu Santo, que creemos en Él y nos aconseja, y no hacemos eso, vamos a seguir haciendo lo malo, y no nos conviene, porque llega un momento en que la conciencia se entenebrece, se endurece, y después que hizo un montón de macanas, muchos quedan ahí en ese estado, y no comprende lo que Dios está queriendo decirnos. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, dice. Claro, ¿por qué? Para los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. O sea que aquel que no hizo pacto con nadie, que es libre y haciendo lo que se le da la gana, bien y mal, y el que juzga es Él, Jesucristo vino a traer esa reconciliación, la reconciliar al mundo con Dios Padre, que había planteado la conducta de cada uno y cada uno hizo lo que se le antojaba. Entonces eso no puede ser delante de Dios. Por eso Jesucristo vino como mediador y murió en la cruz del Calvario para darnos libertad y para pagar con su sangre, con la muerte, con su sangre, para librarnos del pecado cometido bajo el primer pacto, este pacto que eran los animales. Ahora no, el Dios de amor y de misericordia usó lo que Jesucristo vino a hacer. Dice Lucas 22, dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por ustedes. Esto le estaba diciendo Jesús cuando iba a ser crucificado, que tomó la cena con los discípulos y que él estaba diciendo, esta copa, o sea, lo que ese vino que estaba en la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que él iba a derramar, que es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Eso es lo que afirmó Jesucristo delante de los discípulos y delante de todos nosotros. Por eso quedó registrado en la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando tomamos la Santa Cena, la Cena del Señor, que tomamos el pan, este es mi cuerpo que fue partido por vuestros pecados, y esta es el vino es la sangre que Jesús derramó en la cruz. Por la sangre derramada de Jesucristo se ha establecido un nuevo pacto entre Dios y la raza humana. Qué importante que es esto. La misericordia del Padre y en Jesucristo estableció un nuevo pacto entre Dios y la raza humana. O sea, Él vino a acercarse para que Dios Padre pudiera justificarnos de todos aquellos errores, de todos aquellos pecados, aquellos que habían transgredido la ley de Dios y nos renovó delante de Dios ofreciendo un perdón. Antiguamente el perdón de pecados se debía derramar sangre de animales, pero Jesucristo es el Cordero, por eso se le dice el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque justo en la Pascua, que significa esa muerte de Jesucristo y la Vía Crucis, que Él derramó su sangre por nosotros, Él fue el que derramó la sangre que los animales la derramaban antiguamente. Y Cristo pagó nuestras transgresiones, una vez y para siempre, lo que posibilitó que nos presentáramos delante de Dios con la conciencia limpia, iniciamos y nos inclinamos delante del Señor en una relación con el Padre. Qué bueno que es, que a veces no lo entendemos y a veces nos cuesta mantener una fe porque la exigencia de Dios es esa única, que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él y comenzar a
a mirar nuestras conciencias, a mirar la vida que vivimos, a pedir perdón, a comenzar a caminar en los caminos que la palabra de Dios nos traza, porque Cristo pagó por esas transgresiones de nosotros de una vez y para siempre. Nos permitió que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios con la conciencia limpia e inclinarnos en una relación de amor con el Señor, porque Dios nos ama y nos dio la posibilidad. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:1. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que por medio de la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, que vino a quedar con nosotros después que fue crucificado, Jesús ascendió a los cielos y Él nos envió ese Espíritu Santo y Espíritu de vida, porque Él nos vivifica, porque nos enseña, nos exhorta, nos anima a caminar en el camino que Dios había trazado para nosotros. Es deber de nosotros como humanos servir a Dios con una conciencia pura. Que Dios nos ayude, que no podemos misturar las cosas de Dios, nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y en 2 de Corintios 1:12 dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Y esta conciencia limpia como lo hicieron los antepasados. Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. ¿Por qué recalco esto? Porque siempre damos gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Y cuando nosotros servimos a Dios, lo primero el servicio mayor que podemos hacer es servirlo con una conciencia limpia, como lo hicieron los antepasados, o sea, aquellos que sirvieron a Dios desde siempre, y muchos de ellos tuvieron que hacer sacrificios, porque Jesús fue a la cruz y pasó toda esa parte humana con los mismos problemas que nosotros tenemos actualmente. Desde el principio el hombre y la mujer fueron hombre y mujer y vivir la vida de acuerdo a lo que es nuestra naturaleza. Y cuando nos venimos al Señor, nuestra naturaleza se tiene que comportar de acuerdo a los principios de Dios, porque por esa razón vive una maldición en el huerto del Edén, porque ellos desobedecieron a Dios. Entonces, esta es lo que el Señor nos está pidiendo, que le debemos querer servir, o sea que debemos tener comunión con Él, debemos de hacer lo que Él nos está mandando con limpia conciencia, como lo hicieron aquellos que ya no están con el Señor, pero lo hicieron con limpia conciencia para poder estar con Dios. La Biblia señala 3 estados principales de conciencia, y no solamente la psicología dice, o la ciencia, que separa que nosotros tenemos conciencia, tenemos espíritu de inteligencia, de capacidad, de psicología, y tenemos una espiritualidad humana y un espíritu que es el espíritu de Dios desde la creación. Entonces, dice Juan 3:19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Esta es una de las corrupciones que tiene el hombre y la mujer. Aquellos que no han aceptado al Señor y los que lo aceptan, porque si nosotros no hacemos lo que dice el Señor, seguimos en corrupción. Por eso dice, esta es la causa de la condenación, que la luz del mundo, o sea, Jesucristo vino al mundo,
pero la humanidad prefirió las tinieblas, prefirió hacer las cosas que se le antojan, sean buenas o malas, prefirió las tinieblas que la luz admirable nos trajo Jesucristo, porque sus hechos eran perversos, porque no quieren hacer lo que Dios les está ofreciendo. En Tito 1:15 dice: todo lo puro, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Ahí está diciendo, la mente participa en la conciencia, la mente, la inteligencia, las capacidades. Aquellos que ponen sus capacidades, que la mente los dirige hacia la conciencia, esto es lo que repudia el Señor, porque a cada uno Dios lo formó en el vientre de la madre, dice así la palabra, y los ojos de cada uno vieron sus ojos, los ojos de Dios mientras estaban formados, sus entrañas, sus ojos, todo su ser. Él veía allí, el Señor veía cómo lo formaba, y lo formaba con una conciencia incorruptible, con una mente, una inteligencia, una capacidad para que desempeñara en la tierra como nosotros, cada uno de nosotros, hacemos. Ahora, cuando el hombre desobedeció, rompió esa particularidad de unidad y se hizo incrédulo y desobediente. Entonces, esto trajo un mal tan grande, que tiene corrompida la mente y la conciencia, porque la mente piensa y la conciencia almacena. La conciencia es la que me redarguye, y como está tan cauterizada, la conciencia no hace caso a lo bueno, sino que hace lo que se le antoja, lo que le dicta la mente, y la mente de una persona que no cree. En Hebreos 6:4 dice: es imposible que renueve su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, o sea, aquellos que una vez entendieron la palabra, que la luz de Cristo les hizo entender, que los iluminó para que ellos pudieran ser entendidos y que vinieran a consagrarse al Señor, para que pudieran ser correctos, que sus vidas puedan llegar a lo que Dios los creó para bien, para privilegio de cada uno en particular, porque todos somos diferentes, pero que cada uno pudiera proclamar y pudiera sacar desde adentro toda la riqueza que Dios lo creó a cada uno. Y dice que es imposible que renueve su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que ellos han disfrutado y que saben que es así. Pero muchas veces algunas personas, cuando les vamos a hablar, dicen: sí, yo un día creí, un día hice esto y lo otro, pero no me interesa porque yo ya tengo mi vida formada, o yo quiero hacer esto. Claro, no le interesa si es bueno o malo, con tal de satisfacer su mente, su carne, pero se olvidan que nosotros tenemos un término en esta tierra y que Dios nos ha prometido un don celestial. Por eso dice que estos han sido una vez iluminados y que han saboreado el don celestial, que han tenido comunicación con Dios y saben la realidad, pero quieren hacer lo que se les da la gana, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo. O sea que pudieron experimentar todas estas cosas en el mundo venidero, de aquello que pudieron saber qué es lo que es el mundo venidero, que Dios lo prometió a través de Jesucristo, y después de todo esto se han apartado. ¡Qué pena! ¡Qué terrible lo que le puede pasar a una persona que, habiendo conocido a un Dios tan grande, y que no lo podemos decir solamente porque la palabra nos dice, pero miremos alrededor de toda la creación, de todas las cosas que existen, que Dios las creó con un propósito, y a nosotros sobre todo, que nos dio el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, las capacidades, y cada uno tiene una capacidad diferente a la otra, y hay algunos que tienen una super
capacidad, porque Dios los creó para algo especial, pero qué pena que lo han desperdiciado, y se han apartado de esto. Dice, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios. O sea que ellos lo escarnecen y no les importa la crucifixión de Jesucristo que vino a salvarlo y lo exponen a la vergüenza pública. Ellos hacen a propósito estas cosas y porque quieren hacer lo que se les place, no enterándose, no dar por entendido lo que Dios les está marcando, que es lo bueno y lo malo. Otra experiencia de la conciencia es la alucinación. En Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo lo contrario de lo que Dios ha establecido en la creación. Esto trae vergüenza a Dios, trae escarnio sobre aquellos que creen, trae desilusión para aquellos que están esperando, porque un día vamos a irnos de esta tierra. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir a donde Jesús nos dijo al principio, y lo tremendo fue que Él vino con la fe puesta en el hombre para que le creyera y fuera salvo. Y lo normal es otro principio de la conciencia. En Hechos 24:16 dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Esto es lo que Dios establece, lo normal, la normativa y lo normal que Dios propuso para todo ser humano. En Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me la confirma en el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, es aquello que nos habla desde adentro, que está, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que está a nuestro lado, que Jesús había dicho que nos iba a enviar esa Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos siguiera aconsejando en todo lo que tendríamos que hacer, en lo que Dios nos había creado a cada uno para que pudiéramos hacerlo. Entonces en esto mi conciencia me confirma por el Espíritu Santo, y este mensaje digo y doy crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. O sea, por no hacerle caso a su conciencia, esa conciencia que Dios estableció desde un principio para que juzgara nuestras acciones. La conciencia la puso el Señor para que fuera como justicia en nosotros como humanos, para que nos dictara qué es lo que tenemos, lo que es bueno y malo, y lo que es delante de Dios nos conviene o no nos conviene, para poder vivir una vida consagrada, para poder vivir una vida sin preocupación, sin pecado, porque aquella desobediencia Dios lo llama pecado, lo llama pecado porque desobedecemos a lo que Dios ha establecido. Esa es la parte de la conciencia. Mire, los pensamientos de nosotros podemos olvidarnos. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra, y cambiamos la conducta y hacemos como nos parece. Y tenemos esa libertad. Podemos comprar, podemos vender, podemos pensar, podemos hacer un montón de cosas. Pero de la conciencia no se puede sacar nada, porque queda almacenado allí adentro. Y esa conciencia es la que está expuesta delante de Dios. En Hebreos 13:18 dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Por eso está diciendo, aconsejándonos eso el Señor. Y los apóstoles, está diciendo en Hebreos, los apóstoles allí que escribieron en los libros de la Biblia, sus experiencias, por eso dice, oren por nosotros. Sabe que cada uno de nosotros como cristianos
tenemos que tener en cuenta a nuestro hermano. Por eso somos una familia en Dios. Nadie puede estar desligado de nadie, porque somos consecuencias unos de otros. Y nosotros pertenecemos a una hermandad, a los hijos de Dios, y tenemos que velar unos por otros. Por eso dice, oren por nosotros. Cuiden nuestras espaldas, aconséjennos, oren para que nosotros podamos ser establecidos en la palabra de Dios, obedientes, que podamos estar seguros de la conciencia, que la conciencia esté limpia, tranquila, porque queremos portarnos honradamente en todo. Queremos tener un comportamiento perfecto. Dios es un Dios perfecto y por eso nos dio todas las oportunidades por Cristo Jesús. Vivamos en el amor de Dios, nos está aconsejando. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. O sea que el Señor nos promete que cuando Él venga a buscarnos, ya sea que nosotros nos vamos o que venga Jesucristo, porque Él ha prometido que va a volver a la tierra a buscar a sus hijos, a sus escogidos, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Claro, porque vamos a estar con el Señor, y Dios es justicia, Él es justicia, es amor, es justicia y es paz. El Señor es todo, tiene todos esos atributos de la sabiduría, de toda la ciencia, de toda la cordura, de todo lo bueno, de todo lo que es incorruptible y de todo lo que es que nosotros no tenemos, que es la vida eterna estando aquí en la tierra. Por eso Él tiene eternidad. Entonces, por eso oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Esto es lo que nos conviene a nosotros hacer y orar unos por otros, porque como mientras estemos en esta carne, estamos aquí en este estuche, somos débiles, por eso debemos orar unos por otros. Y eso es lo que hace la iglesia, orar unos por otros cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos temores, cuando tenemos tristeza, cuando, como decíamos al principio, que tenemos inseguridades y que tenemos temores, crisis emocionales. Cuando tenemos esas crisis emocionales, tenemos que estar orando unos por otros para que restablezcamos el saber que Jesús está con nosotros y que siempre nos va a ayudar. Vivamos en el amor de Dios, dice segunda de Pedro 3:13, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Por eso tenemos que correr siempre a la presencia del Señor para que Él nos ayude en nuestras debilidades, en nuestros pensamientos, que no son nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Solamente cuando le obedecemos y obedecemos a sus mandatos y obedecemos a su palabra. Las acciones de gracias que debemos dar cuando nosotros comenzamos a entender lo que Dios quiere con nosotros como el Padre de amor y de misericordia, y cuando entendemos por qué Jesús vino a morir en la cruz por nosotros y que Él nos está guardando y que Él está suplicando en el trono de la gracia, como dice la palabra, que cuando entramos a la presencia del Señor entramos a un trono de gracia porque Él reina sobre todo el universo y Él es el Rey de gloria a quien debemos obedecer y a quien le pertenecemos. Dice que estas acciones que debemos dar nosotros por esa misericordia que Dios ha tenido, porque no hay ni uno bueno, porque todos los hombres se han corrompido y todos tenemos esa conciencia a la que tenemos que dar cuenta delante de Dios. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios dándole gracias. Gracias por la misericordia de Dios. Gracias por un amor que es invisible pero que es real. Gracias porque Él está para darnos todo lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe que somos carne, porque Él nos creó, sabe las acciones en las cuales nosotros estamos en peligro de perder la vida sin estar habiendo arreglado nuestra conciencia conforme a los propósitos de Dios. Por eso las acciones de gracia despiertan mi alma. Cuando yo agradezco al Señor es porque le estoy agradeciendo por su misericordia, por su amor tan grande, por todo lo que me da, por todo lo que me protege, por todo lo que me escucha, que a veces se escucha que salen viboritas y no sé, y fuego de las bocas de los hombres, de aquellos que no tenemos la lengua suelta, porque a todos nos pasa cuando hay mentiras, cuando hay engaños, cuando hay difamación, cuando hablan unos contra otros, cuando hay contiendas, cuando hay guerras, como lo que está pasando, que se matan unos a otros. Todas estas cosas, las acciones de gracia, es lo que nosotros experimentamos cuando Dios comienza a transformar nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que nos aconseja a nuestra conciencia y nos empieza a enderezar nuestros caminos y empieza a enderezar nuestras mentes y nos empieza a limpiar y a poner en nosotros la palabra de Dios, que nos empieza a aconsejar, y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Él pone un ángel delante de nosotros, los ángeles, para que nos cuiden, para que nos den las cosas que necesitamos. Todas estas acciones de gracias que damos despiertan mi alma. Me despiertan porque tengo que pensar, ¿qué más, Señor, hiciste por mí? ¿Qué más, Señor, necesito y vos me estás escuchando? ¿Qué más, Señor, hacés por mi familia? ¿Qué más hacés por todo lo que cuando a otro le está pasando porque no responde a la obediencia de Dios, les pasan cosas, y cuando yo corro al Señor y me arrepiento, el Señor me sana, me da lo que necesito y me anima y me fortalece y me da de su palabra para que siga adelante. Por eso despierta mi alma y mi interés para que yo me acerque de la forma como Dios quiere que oremos. Es hablar con el Señor, que el Señor quiere que yo hable y le cuente de mí, y que puedo sacar con confianza todo aquello que quizás otro se va a horrorizar, pero que el Señor no se horroriza. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabe de antemano quiénes somos nosotros. Por eso debemos aprender a dar gracias aún en medio de las dificultades, porque las dificultades son aquellos que me llevan tantas veces a buscar a Dios y a poder humillarme, sabiendo que Dios es el Dios justo, que Dios es el Dios que no se equivoca, que Dios es el Dios misericordioso y que está escuchando todo, y que nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Ese Dios ahí, en medio de esas dificultades, nosotros tenemos que saber darle gracias al Señor. Y dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Porque Él nos envió a su Hijo para que viniera a morir en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos y que Él nos perdonara de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. En Daniel fue un hombre que amaba a Dios, que fue uno que está en el Antiguo Testamento, y que él, consagrado a Dios de tal manera, estaba en el reino, allí en el reino de los reyes que estaban reinando. Allí él fue pasando por varios reinados, porque tuvo una larga vida, y él tenía esa fe en Dios y oraba 3 veces al día y podía estar obedeciendo al Señor. Se ponía, cada vez que tenía algo para hacer, iba a orar y daba gracias al Señor. Dice que Daniel pasó por muchas circunstancias difíciles porque el rey le exigía cosas, pero él no se doblegó porque tenía esa fe en Dios. Y cuando Daniel se enteró
de la publicación del decreto, de un decreto que decía algo que tenía que adorar una estatua, que tenía que hacer cosas que delante de Dios no eran conforme a lo que Dios quería. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Él no dijo nada. Sabe que cuando él tuvo que pasar por cosas que el rey lo desafió a hacer y que tenía que corresponder como todos que se humillaban delante de los decretos del rey, él desobedeció al rey, pero obedeció a Dios. Por eso Dios hizo tantos milagros con su vida y por eso él pudo estar allí con esos reyes que les enseñó lo que era la fe, lo que era el amar a Dios y lo que Dios hacía con él, guardándolo de todo mal. En Salmo 119:1 dice algo que a nosotros nos conviene poder confirmar. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Esto decía el salmista David, y muchos de estos salmos los han escrito hijos de Dios que tuvieron encuentros preciosos con Dios y que obedecieron su palabra. Por eso dichosos, dichosos los que guardan sus estatutos de todo corazón y le buscan. Y algunos que han establecido preceptos para que se cumplan, y algunos no los pueden cumplir por debilidades, pero pueden correr a la presencia de Dios y pedirle perdón, porque el trono de la gracia está abierto para el oportuno socorro, para que todas aquellas cosas que uno puede confesar, Señor, me equivoqué, Señor, estuve mal, esto no me conviene, yo te vengo a pedir perdón, y se humilla, y Dios lo limpia y escucha eso. Por eso el Señor quiere que nosotros hablemos y que le podamos decir, Señor, en esto yo soy débil, en esto, Señor, a mí me puede, pero yo necesito que tú me guardes, que tú me des entendimiento, que tú me des fortaleza para poder llevar adelante todo lo que vos me estás pidiendo, porque Él sabe que nosotros somos carne. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. O sea, la luz del mundo, decían cuando vino Jesús, y los que estaban ahí con él decían que Cristo era la luz del mundo, porque vino a resplandecer, o sea, hacerle entender aquellas cosas que ellos no entendían. Estaban los sacerdotes de ese tiempo que proclamaban las Escrituras, pero no la entendían ni ellos a veces porque no la hacían. Pero Jesús, que vino a este mundo a darnos luz, a iluminar nuestras conciencias, a resplandecer en nuestros corazones en medio de las tinieblas, hizo brillar esa luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandecía en el rostro de Cristo. Cuando Jesús se presentaba delante de la gente y podía hacer las sanidades, podía liberar a aquellos oprimidos, venía a dar consuelo, venía a proveer las cosas que se necesitaban, y la luz de Jesucristo brillaba en su cara, y cuando muchos lo perseguían hasta el día de crucifixión, que Él se entregó a sí mismo, dice, a mí no me mataron, sino que yo me entregué a mí mismo para poder pagar las cuentas que nosotros como humanos deberíamos pagar. Esto fue lo que el Señor decía, que su rostro resplandecía. En 2 Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Hablamos porque hemos tenido una experiencia con el Señor,
porque Él nos ha escuchado y nos ha respondido en tantas necesidades, porque podemos tener el trono de la gracia abierto para el oportuno, ni antes ni después, sino que el Señor nos socorre cuando nosotros necesitamos. Por eso creí y por eso hablé, por eso creo y por eso hablo, porque Dios ha hecho conmigo tantas maravillas, prodigios, tantos milagros que ha hecho conmigo, con mi familia, y lo hemos visto como pastores, lo hemos visto en las vidas. Lo que Dios puede cuando una vida se arrepiente, cuando busca a Dios y cuando puede creer a su palabra. En Salmos 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, o sea, los deseos de tu corazón, las decisiones de tu corazón. O sea que el Señor nos está diciendo que confiemos en Él y que hagamos el bien, que está en la tierra, que establezcamos en la tierra y mantengámonos fiel para que deleitarnos en el Señor, para que Él conceda todos los deseos, todos los anhelos, las peticiones del corazón. Que Dios nos ayude en esta palabra tan hermosa que nosotros podemos ver en las Escrituras, y que en este tiempo donde la esperanza está muerta para muchos, en los países que hay crisis, y que estaba leyendo que en los países donde ya están en quiebra y que están esperando que otros lo respalden porque está la pobreza en esos países más chicos que no tienen mucha producción, que se han hecho muchas cosas, han producido que no tengan con qué comer, que no hay gente para que trabaje, que no funcionen, y nosotros mismos estamos en estas crisis. Que Dios nos ayude, porque Él puede levantarnos de todas las crisis emocionales, porque hay una esperanza viva, esa esperanza viva que Dios nos promete cuando nosotros vamos al trono de la gracia. Así que damos gracias a Dios por esto, y ahora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Como decía, ¿cuántas cosas podemos hacer para darle gracias a Dios de todo corazón y con nuestro corazón? Podemos inclinarnos hacia Él, podemos predicar su palabra, podemos hacer conocer dándoles alabanza, dándole conciencia a los que no tienen buena conciencia, poder santificar todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Vamos a orar, pero primeramente quiero dar gracias a aquellos que están con nosotros y que Dios les bendiga, y que saludan Miguel Abraham, María Aiba, Marcela Salto, Elizabeth Aguilera, Reina Isabel González, Cristian Vivas, Natalia Insúa, Antonio Ramos, Carmen Castillo y Susi Cabrera. Sabemos que estas personas están allí también porque nos escuchan, y hay otros que no se dan a conocer, pero hay muchas personas que están aprendiendo a entender lo que es las Escrituras, porque tienen otros pensares, pero saben que cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios es el que convence nuestros corazones, porque sabemos que Dios dice la verdad, y que la palabra de Dios es tan pura y tan fácil de entender, que cuando clamamos porque tenemos esperanza dentro de la desesperanza que está viviendo el mundo, tenemos algunos esa pequeñita esperanza, y clamamos a Dios, y Dios responde al alma ansiosa. Así que acá hay pedidos de oración. La hermana Marta Quinteros, por el fallecimiento de un familiar, su hermano, y ella pide para que sea consolada toda la familia. Santiago se lastimó la garganta y está internado. José La Salandra pide por su vida. El pastor Cosentino, internado con neumonía grave, y Cristian Ramos, la salud. Así que vamos a orar por estas personas, por estas oraciones, por estas peticiones de oración, y damos gracias también a cada uno de los que están allí detrás, y quizás esas personas que están escuchando y que están empezando a entender
lo que es la palabra de Dios y lo que Dios, la grandeza de nuestro Padre espiritual, de nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, de nosotros, que Él está inclinando su oído para escucharnos en nuestras necesidades. Le vamos a orar y a pedir a Él y vamos a creer que aquellas personas que están convenciéndose de que la palabra de Dios es verdad, puedan permitir que entre el Señor en su vida y puedan comenzar a tener una relación con el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros, porque tu palabra es verdad y porque esta preciosa palabra nos anima, nos estimula, Señor, y nos alienta a seguir adelante porque tú eres real, Señor, porque tú no mientes, porque sentimos la paz que viene de ti, porque entendemos, Señor, lo que está diciéndonos el Espíritu Santo, porque entendemos que tú moriste en la cruz, Señor, para salvación y que derramaste esa sangre allí en la cruz, que fuiste castigado, y por esa sangre, Señor, somos salvos de todo y limpios de todo pecado, que por esa herida que tú sufriste y vertiste esa sangre allí en la cruz, Señor, nosotros somos sanados, nuestros cuerpos son sanados. Señor, que tu palabra es verdad y que al entrar a nuestro corazón trae luz y esperanza y trae milagros, Señor, cuando clamamos a ti. Por eso, Señor, si hay allí alguna persona que todavía no entregó su corazón a ti, que no abrió su corazón y quiere hacerlo, oramos por esa persona. Señor, ten en cuenta aquellos que están convencidos de que tú eres la verdad, que tú entres en su corazón, perdones todas sus faltas, sus pecados, limpies esa vida, le des una nueva experiencia contigo, le des una fe, Señor, para que pueda creer en tu palabra y que comience a leer la Biblia para que ella le informe de todo lo que eres tú. Señor, que pueda hablar contigo para que pueda contarte todo lo que necesita y todo lo que ha hecho para que tú puedas vivir en su corazón, en su vida, Padre. Extiende tu mano de misericordia y seas tu bendición sobre esas personas. Así también rogamos por aquellos que han pedido oración, Señor, por nuestra hermana Marta, Señor, porque por fallecimiento de su hermano, Señor, se fue de este mundo, Señor, pero oramos por esta familia para que tú le des, Señor, la paz, sabiendo que está contigo. Por Santiago, que se lastimó la garganta, Señor, y está internado, que tú extiendas tu mano y lo sanes y da, Señor, a sus padres, a su familia, Señor. Oh, también esa fe para que tú puedas hacer la obra. Señor, oramos por José La Salandra, Señor, por su vida, que tú puedas obrar en su vida, dándole paz, Señor, y trayendo a su corazón, Señor, esa paz que tú solamente puedes dar y tu Espíritu Santo pueda poner en él, Señor, tu palabra, Señor, dale una palabra y venga, Señor, y sane todos sus problemas. Al pastor Cosentino, que está internado con neumonía grave, Señor, mira tu siervo, Señor, allí, que tú puedes extender tu mano y ahora enviamos esa palabra oramos por Cristian Ramos, por su salud, Señor, y oramos para que tú toques su cuerpo, Señor, para que sea sano, para que él pueda recuperarse, porque es tu hijo, Señor, y no sabemos por qué razón está pasando todo esto, pero tú lo sabes todo, por eso pon tu mano de misericordia, enviamos esa palabra de salud por las llagas de Jesucristo. Ahora tócalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú oyes la oración y porque tú contestas cada petición. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, estamos también agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, porque nos permites transmitir tu palabra y estar juntamente con cada uno de los que allí están escuchando. Los esperamos el próximo martes. Dios les bendiga.